Bien, buenas noches. Hoy, que en el contexto es la última clase como tal, pero penúltima sesión que vamos a tener en contabilidad de costos. Voy a arrancar la sesión de hoy con explicar lo que va en la cuarta fase, que en el contexto ya sería el proyecto final, ya con todos los elementos integrados y las evaluaciones adicionales. Cuando ven ese archivo que está donde se explica todo el proyecto, el avance 4 finaliza este 11 de diciembre. Hoy tenemos 6, es este domingo. Pero si se fijaron algunos, o los que no se han fijado, mandé un anuncio a la plataforma. Originalmente, el periodo académico finalizaba en esta semana, en la del 24 de diciembre. Entonces, estábamos finalizando para el 21. Entonces, las evaluaciones de la presentación, la autoevaluación y la coevaluación se habían dejado para el 17 de diciembre, es decir, para el sábado previo al miércoles que finalizábamos el periodo académico. Sin embargo, la vicerrectoría avisó que van a cerrar todo el 17, que es la fecha máxima de entrega. Por ende, ya no les puedo pedir la última fase este sábado, sino que lo adelanté. Entonces, para el 14 de diciembre, es decir, 4 días antes de la fecha originalmente programada, tendrán que estar entregando la presentación del proyecto, la autoevaluación y la coevaluación. Esas son las cuestiones que se van a conversar en esta sesión, previo a las consultas con los equipos, ya que hoy presentaron, mejor dicho, el domingo presentaron la parte más compleja del proyecto. Entonces, 1. Si se van a las tareas, ya están habilitadas las próximas 3 etapas. La fase 4, que es la que va a vencer este domingo 11, la presentación final del proyecto, que va a vencer el miércoles 14, la autoevaluación y coevaluación, que a diferencia de todo lo que ha sucedido durante el tercer parcial, estas evaluaciones son individuales. Cada quien va a entregar su autoevaluación y su coevaluación. Mientras que todo este tiempo lo que han ido entregando cada quien es un representante del equipo entrega el proyecto. Entonces aquí este proceso lo realizan personalmente, a conciencia, es decir, no tiene que consensuarlo con sus compañeros, sino que aquí es el momento donde cada miembro del equipo puede conversar y puede contar. Obviamente voy a recopilar esta parte. Ahora, con la auto y coevaluación, y lo dejo al inicio del video porque yo sé que esto con frecuencia lo hacen después de todo el proyecto y entonces era cómo era, dónde estaba. Siempre en la sección de documentos del tercer parcial, que es lo que compete ahorita, hay un archivo en Word que se llama formato autoevaluación y coevaluación. Aquí está en formato Word para que sea editable, para que usted, si guste, trabaje sobre él. Entonces ya aquí está la matriz de cómo va a ser el proceso, que es la misma matriz que está en el PDF del proyecto. Entonces, importante aquí, estas 3 fechas cambiaron del 17 al 14 de diciembre. Y por eso quiero arrancar el video con esa parte para los que en dado caso no lo están viendo en vivo. Ahora, vamos a conversar del avance 4, ¿ok? De lo que va a suceder este 11. En el avance que presentaron hoy, 2 equipos, está todo claro, los felicito. Y hay una tablita que yo agregué al final de sus proyectos. Uno tiene una tablita como tal, otro equipo tiene un objeto de Excel donde intenté trabajar, pero en el camino hubo un montón de dudas. Entonces, esa tablita es la que organiza lo que sigue en la siguiente etapa. Entonces, veamos. Para precio de venta, punto de equilibrio y las proyecciones. Yo entiendo que en algún contexto el producto ya tiene definido un precio de venta. Entonces, el apartado donde ustedes explicaban cómo lo deciden, que yo sé que en el primer parcial lo que dijeron era el precio de hacer para vender y que queríamos un tanto por ciento de ganancia,
Pero luego, cuando ustedes miran a su competencia, posiblemente ese precio sea o muy bajo o muy alto, pero es decir, no sea congruente con el mercado. Entonces pueden tomar la decisión de una manera distinta. Es decir, a pesar de que lo que vieron en el primer parcial era un enfoque de órdenes de trabajo donde perfectamente puedo saber el costo y sobre eso planificar la ganancia, no necesariamente es aplicable en todos los entornos. Entonces yo sé que más de uno de los productos ya tiene definido el proyecto. Entonces se usa ese precio y simplemente es lo que ya se usa en el mercado o lo que está dentro del rango de la competencia de los que venden los mismos productos. Ahora vamos a ver. Voy a un archivo de Excel. La tablita de la que estoy haciendo mención creo que en 2 trabajos lo coloqué. Luce más o menos así. Luce más o menos así. Es decir, los principales elementos que hemos visto durante el proceso de determinación del costo y los gastos de operación. En general, todos se concentraron en esa etapa. En ningún momento ni el requerimiento ni en el contexto tuvieron elementos, por ejemplo, para proyectar gastos financieros o que el proyecto tuviera un componente de financiamiento. No, eso se va para allá más adelante en análisis financiero o en las clases cuyo componente sea eso. Ahorita la parte toral de contabilidad de costos es estos 3 elementos, pero materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación no existen por sí solos. Siempre es necesario los gastos de operación. Entonces, cuando tomaba sus proyectos, y esto aplica también para los que no lo hicieron, es decir, aquí con 2 equipos tengo problema en esta etapa, que no está evidenciado cómo se determinó la materia prima, o sea, cómo está ese costo, cuáles son los elementos, cuál fue el proceso que interviene. Pero en los casos que sí, me voy a quedar con los 2 grupos que sí presentaron, mire, yo compro esto, compro tal cosa, esta es mi receta y empiezo a hornear. El otro es, compro el cuero en pies, creo que era, y me sirve para hacer tantos tenis. Entonces, esos son como los más claros, qué materia prima hay, qué mano de obra interviene, qué CIF, qué gastos de venta y qué gastos de administración. Lo que sí noté es que sí, intentaron acoplar todos los elementos de los costos y gastos que tuvieron, pero después hicieron los cuadritos de gastos de venta y gastos de administración, lo cual está bien. ¿Cuál fue el proceso donde yo no lograba llegar al 100% de la idea? Era, ¿será que este numerito que está colocando en esta segunda tabla forma parte del primero o no? ¿Será que está duplicado? ¿Será que es una segregación? Porque habían líneas que no aparecían en la tabla consolidada, pero que sí aparecían en las tablitas inferiores. Entonces, por ese sesgo, hago este paso que generalmente yo logro hacerlo con los proyectos de ustedes y comentarles en ese contexto. Entonces, con la materia prima de los 2 que sí presentaron, están mencionando, uno trabaja un lote y el otro creo que sí hace el lote, pero no recuerdo el numerito. La verdad no recuerdo. Pero sí recuerdo que en ambos contextos tenían, bueno, compramos tantos pies de cuero, compramos tantos de leche, azúcar, no recuerdo qué más. Entonces, había un número grande. En ambos casos lo vi. Entonces, si en materia prima ustedes decían, miren, son 150,000. Estoy diciendo un número que no tiene nada que ver con ninguno de los 2 proyectos, pero es un número. Tengo 150,000. Ok, aquí usted dice estos 150,000 me sirve para 500 pares de tenis, estos 150,000 me sirven para 20,000 panes, o sea, lo que corresponda, no hay ningún problema, pero vamos a decir que estos 150,000 sirven para 600 unidades. Esto solo es un dato de referencia, que los que sí hicieron esta parte ya saben su número de referencia. Con la mano de obra directa, ¿qué es lo que sucede? Queda como el proyecto, no, perdón, voy a rebobinar, como la planilla que ustedes vieron en el primer parcial,
era un planteamiento semanal, entonces sentí que habían planteado sueldos mensuales y se obligaron a hacerlo semanal. Y me imagino que ese proceso les complicó. Entonces, si usted definió sueldos mensuales, haga una planilla mensual y ya tienen el fundamento para hacerlo, porque si recuerdan, seguro social lo calculamos mensual y luego lo empezamos a dividir. El impuesto sobre la renta lo calculamos anual y luego lo empezamos a dividir. Entonces, el planteamiento es eh, mensual, porque ya eso sí vi, los salarios que habían planeado originalmente todos tienen mensuales, pero sí vi el proceso de que la planilla tiene que ser semanal y no, tiene que ser congruente a un ciclo de producción. Así que si la producción de sus materiales está en semana, o sea, en una semana puedo hacer estas 600 unidades que tengo aquí, entonces que la planilla esté en una semana es congruente, pero que esas 600 unidades yo me tarde un mes, pero la planilla sea de una semana, no es congruente. Entonces, esas son situaciones que en los proyectos que vi me quedaba esa duda de y cuánto tiempo tardan y cuánto producen en ese tiempo. Pero importante, esa planilla tenía combinado mano de obra directa, indirecta, ventas y administración. La mayoría tenía esa planilla combinado todo. Entonces implica que usted de esa planilla va a separar el personal de venta, el personal de administración y el de la mano de obra directa. La mayoría decía o panadero u obrero, pero le daba un nombre que era bastante evidente, que era el que estaba trabajando con los productos. Y punto importante, cuando estemos hablando del recurso humano, estas personas, la verdadera erogación o el verdadero costo de estas personas será el sueldo que la mayoría lo definió mensual, más las cuotas patronales. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? En la mayoría, que sí, tomaron en cuenta el sueldo mensual, pero se les olvidó las cuotas patronales. Entonces, cuando usted diga, mire, yo tengo un gerente que le pago 15,000 empiras. Bien, por ese gerente usted paga 15,000 más los más o menos 800 lempiras de cuota patronal. Entonces, la erogación que vendría acá, acá o acá, es decir, a mano de obra directa, CIF, ventas o administración, será esos 15,000 más los 800 de su cuota patronal. Aunque se calcule un sueldo neto, esa parte no afecta el costo. A quien le afecta ese sueldo neto es a la persona que va a recibir el dinero. Porque puede ser que haya cometido varias situaciones donde la empresa se la va a cobrar. Puede ser que tenga algunas demandas que tiene que pagar. Puede ser que destine mucho de su sueldo para ahorrar y que en lugar de entregárselo a la persona, usted se lo mande al banco, a la cooperativa, al fondo de ahorro, a la caja de ahorro, al instrumento que use. Entonces, con la mano de obra directa voy a decir un número, 25,000. No, 38,000. Y esto es, por decir algo, un mes, que es lo que yo más o menos me tardaría en fabricar las 600 unidades del producto X. En los CIF, muy bien que la mayoría colocó luz, colocó alquiler, colocó servicios públicos, que es como los elementos básicos. Y también felicito a los que hicieron el esfuerzo adicional de plantear mobiliario, plantear equipo, plantear maquinaria y hacer depreciación. Entonces, ese CIF está por acá. Y voy a colocar de número 45,000 y dale con un cero de más. Son números aleatorios, ¿ok? De gastos de venta, gastos de administración. Entonces noté que algunos decían, tengo un alquiler de 25,000, pero ese alquiler se va a distribuir entre la fábrica, entre el departamento de ventas y el departamento de administración. Ok. Entonces esos 25,000, pártalo en 3 partes. Y ahí, en el caso que lo vi, ahí venía el sesgo de si lo que estaba abajo, que sumaba 25,000, solo eran estos 2 departamentos, entonces, ¿qué pasaba con los CIF? Son preguntitas que van saliendo en el momento de que yo voy leyendo su proyecto y es, acá arriba está tal cosa, acá abajo será lo mismo, será aparte, será adicional. En los casos que lo vi, ahí están las consultas marcadas. Pero le da gastos de venta 22,000
y le da gastos de administración 30,000. Son números completamente aleatorios. Entonces, estos números que están aquí, los que tienen ya esta tablita medio fabricada, notarán que sale como detrás de CIF aparecía más 3,500, más 2,500, más 8,000, más 6,000. Esa actividad era, aquí dice esto. Yo empecé a ir leyendo sus proyectos e ir mapeando e ir colocando esos numeritos. En el que tiene el objeto de Excel, o sea, que pareciera una imagen, pero cuando usted le da doble clic se va a habilitar un Excel. Entonces notarán que los numeritos están dentro de la fórmula. Uno lo tiene en Word, el otro lo tiene en un objeto de Excel. Entonces, ¿qué pasa? La premisa es que casi todo de lo que está en estos elementos suele ser fijo. Generalmente esta parte es fijo. ¿Fijo en qué contexto? Cuando digamos que un costo, un pago, una erogación es fija o variable, este va a ser fijo o variable con la producción, con la actividad a la que se dedique la empresa. Entonces yo entiendo que entre más use un vehículo, más combustible consume. Sí, pero ¿el consumo del vehículo estará directamente relacionado con la producción? ¿O es simplemente que el mismo vehículo lo uso para mandados de la empresa, para mandados del dueño, para carga cuando el camión no funciona? Entonces terminó utilizándose en más de las ideas que planeaba. Entonces generalmente lo que hacemos es, con ese tipo de erogaciones, es tener un estimado, un promedio. Lo mismo con la luz. Muchos dicen, es que entre más consuma luz, más es la factura. Y eso es totalmente cierto. Excepto que si usted empieza el área de fábrica, empieza a trabajar 24 horas en lugar de 12, por ejemplo, porque estoy incrementando mi producción, entonces sí, inmediatamente va a aumentar. Pero el resto de departamentos posiblemente siga trabajando las 8 horas al día. Entonces volvemos a muchas de esas erogaciones, aunque sí tiene un componente variable, ese componente variable no es con la producción, es con otro evento de la empresa. Entonces, casi siempre estos cuatro elementos resultan fijos o en sus casos mixtos, pero el componente fijo de ese componente mixto resulta que no es tan relevante y lo terminamos checando fijo. Lo que sí suele ser variable es la materia prima. Si yo vendo más tenis, fabrico más tenis, necesito más cuero. Si yo voy a hacer más panes, necesito más ingredientes. Entonces, generalmente, este sí suele ser variable. Y casi siempre decimos, bueno, la materia entre lo que gastaría. Ok, ya pasó. Entre las cantidades de unidades que produciría con estos 150,000. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para llegar al punto de equilibrio. Sabiendo qué parte es fija, qué es parte variable, y por eso es que aquella tablita tenía si es fijo o variable, era para adelantar un paso de lo que va a suceder ahorita. Tengo un producto X que el precio de venta es 950. Un número X. Aquí viene entonces la decisión del precio de venta. Ahorita el precio de venta yo lo decidí porque es el que se me ocurrió considerando que en materiales gasto 250. El precio de venta, que es la parte que estoy mencionando acá, puede ser en congruencia con la competencia, puede ser el 100% de lo que usted esperaba, puede ser el 500% de los materiales, el que usted decida, porque aquí no hay reglas escritas. Simplemente, si usted tiene una producción eficiente, cero desperdicio, tiempo espectacular, muy probable sus costos sean menores que toda la competencia. Pero el mercado ya dice, yo le pago tanto por ese producto. Usted no va a ir a venderlo por mucho menos que la competencia. Usted va a entrar en esos niveles. Con alguna estrategia para empezar a atraer. Sí, hay estrategias donde yo tengo costos muy buenos y entro con precios agresivos, es decir, sumamente bajos, que resultan rentables para mí, pero no para el resto. Eso ya es otro asunto y ya se lo dejo a los especialistas de mercado.
Entonces, cuando hablamos del punto de equilibrio, puedes intentar resumir toda la información que se hizo en la fase 3. Vamos acá, punto de equilibrio. El punto de equilibrio es esa cantidad de producción que yo debo fabricar y vender. Aclaro, fabricar y vender. Donde el resultado sea que no gano ni pierdo. A partir de ahí, en ese punto usted dice, yo ya cubrí los costos, pero no me quedé con nada. Una unidad arriba de ese punto de equilibrio, usted empieza a ganar. Véalo como el sueldo y las deudas. Usted gana, en algunos contextos, usted gana lo estrictamente necesario para pagar el gasto corriente, para pagar las deudas corrientes. Pero no se queda con un peso. Y tampoco en esa estructura ahorró. Entonces, en ese contexto, usted está en punto de equilibrio. Con un lempira que le incremente el salario, con una actividad que le genere un ingreso extra, usted ya empieza a decir, esto ya es ganancia, esto ya empiezo a ahorrar o esto ya me puedo dar algún lujo que no podía pagarme. Ese es el mismo contexto del punto de equilibrio. ¿Y cómo se calcula el punto de equilibrio? Es el total de costos fijos dividido entre el margen de contribución. Ahora, ¿qué es el margen de contribución? Es el precio de venta menos los costos variables. La brecha entre precio de venta y costo variable es lo que me va a generar la ganancia o me va a generar los ingresos para cubrir los costos fijos. Así que la fórmula, hago este proceso por si acaso se encuentran con los libros y empiezan, pero es que solo dice margen de contribución. Bueno, margen de contribución es la diferencia entre estos dos. Así que teniendo todo este proceso que acabo de mencionar, donde generalmente estos cuatro elementos son fijos y este elemento suele ser variable, diríamos entonces, costos fijos es la suma de todo. Y ojo aquí, para efectos del punto de equilibrio, costo fijo es lo mismo que decir erogación fija. No hay distinción entre si esa erogación fue directamente al producto o fue a gastos de operación. Simplemente es fijo, no importa qué tan bien rinda la empresa, qué tan mal rinda la empresa, va a pagar lo mismo o muy cercano, es fijo. Entonces aquí no hay distinción entre ser gasto o costo. Mientras que cuando estaban haciendo la parte de entender qué parte sí va al producto, qué parte no va al producto, ya esa es otra historia. Y luego el precio de venta son 950 para este ejemplo, menos los 250 de lo que más o menos estaría la materia prima. Entonces, el margen de contribución de cada unidad del producto X que tengo aquí planteado son 700 lempiras. ¿Cuántas unidades tengo que producir? Entonces divido los 135,000 entre 700. Y me da 192. Pero como cuando usted produce unidades completas. Entonces no se lee 192.86, se lee 193 unidades. En este momento yo ya estoy en equilibrio. Claro, este punto 14 que se queda por acá volando me va a generar tal vez 2 lempiras de utilidad. Esto es. Entonces, 192 unidades en un mes del producto X. Aquí viene la pregunta. ¿Puedo producir y vender 193 unidades? Entonces, creo que son a los del pan, a los que tienen un 5,000 y algo. Cuando ven, creo que ustedes fueron los que se los hice en Word y tienen un 5,000 y algo. Y en lo que ustedes estaban conversando, la capacidad que tiene la empresa son 6,000 al mes. Entonces, ok, su punto de equilibrio son 5,000. Usted está en la capacidad de fabricar y vender 6,000. Estamos bien. Hay proyectos que, oh, sorpresa,
El punto de equilibrio les dice 5.000, pero la capacidad de la empresa solo son 3.000 y empiezan a hacer milagros. Entonces, esa dinámica donde, bueno, pues ni modo, nos toca ajustar los salarios, nos toca ajustar la renta. Para efectos académicos es bien fácil decir, pues al gerente que le iba a pagar 30.000, ya solo le pagó 15.000 y que vea cómo le hace. Y además es porque es el gerente, es el propietario, entonces si hay ganancias se lo queda. Así lo vendemos cuando estamos en términos académicos. Pero sabemos que en la realidad, decir al gerente que le iba a pagar 30, ahora le pagó 15, pues habrá que ver si usted va a encontrar una persona que quiera asumir ese nivel de responsabilidad por 15.000 mensuales. Ya eso es la realidad, no es la academia. Pero sí, generalmente los que estamos haciendo ese tipo de proyectos nos toca hacer ajustes y le empezamos a decir a la gente, ¿usted cree que puede lograr eso? Porque es que la verdad con los supuestos que me dio, el proyecto no funciona. Así que en el caso de ellos, que medio hice el ejercicio, eso es lo que está en la tablita, si había relación entre la capacidad que mencionaron y el punto de equilibrio. Entonces, hacen el cálculo del punto de equilibrio una vez bien resumido y estructurada la información que está por acá. Y luego viene a órdenes de trabajo. Entonces, en esta etapa, lo único que les dije, usen de referencia del primer parcial, fue la planilla. Lo del orden de trabajo, donde la empresa tal que hace tal producto, fabricó tanto, vendió tanto, hago el precio de hacer para vender. Recuerden que en el camino yo les decía, ahí hay una teoría que en la realidad no se aplica tanto. Entonces, todos los que se pusieron bien creativos a hacer un ejercicio y los que hicieron eso, generalmente los costos se quedaron en el limbo. Entonces, es como vayan borrando esa parte. No, todavía falta concretizar la información. Entonces aquí en la proyección, bajo el enfoque de que todo lo que fabrica lo vende, y yo tengo un punto de equilibrio de 193. Voy a hacer el estado de resultado en punto de equilibrio para fundamentar esto, pero ese estado de resultado que usted va a hacer en complemento va a tener esa idea de que yo tengo la capacidad de fabricar y vender 6.000 unidades. Entonces el estado de resultado lo voy a hacer en 6.000 unidades y voy a generar ganancia. El estado de resultado en punto de equilibrio generalmente lo hacemos así. Ventas Ok. Las ventas es de las unidades en el punto de equilibrio por el precio en punto de equilibrio. Son esto por 950. En esta dinámica yo vendo 183.000 lempiras. Sí. Margen, costo fijo, perdón, menos costo variable, que serán estas unidades en punto de equilibrio por el valor, el precio, el costo variable que tengo originado por la materia prima. Gasto 148. Contribución. Ya, 135.000. Menos costo fijo, que es lo que tengo aquí en la fórmula, que es la suma de todos esos departamentos. El resultado es 0. Así es como se explica el punto de equilibrio. Ingeniería industrial detrás de punto de equilibrio suele ver punto de reorden, suelen tomarle importancia a la rotación de inventarios. Esa parte se queda de lado. Solamente es para fundamentar o para explicarles que el punto de equilibrio es cuando usted aquí llegue en 0. Pero cuando estoy hablando del estado de resultados proyectado,
Obviamente, si puedo fabricar 192 unidades de lo que sea, posiblemente sea un buen número. Pero digamos que mi capacidad instalada y que estos costos que planeé estaban para unas 600 unidades. Creo que ya lo había dicho, ¿no? Sí, para estas 600 unidades. Entonces, el estado de resultado que voy a plantear aquí es ventas. 600 unidades que tengo la capacidad de fabricar y vender por 950. Vendo 560,000. Menos costo de ventas. ¿Cuál es el costo de ventas cuando estamos en producción? Como tengo la capacidad de fabricar y vender 600 unidades y cuando hice el análisis de los costos, yo estaba en este número, entonces mi costo de venta se origina del costo de producción, es decir, materia prima, mano de obra y CIF. Me da una utilidad bruta de 337. Resto los gastos de operación, que son estos dos, y yo me quedé con la costumbre de contar una, de totalizar los gastos de operación. No hay gastos financieros, no hay ingresos financieros, no hay otros ingresos ni otros gastos, entonces ahí nomás se termina el estado de resultados. Y es la diferencia de utilidad bruta menos antes del impuesto. Como estoy con la premisa de que nos acordamos que era lo que hacíamos en contabilidad 1, pagamos las empresas 25% de la utilidad va para el fisco. Y con los supuestos, entonces, que tengo donde estimé que mis costos iban a ser estos 233,000, considerando la planilla, considerando cómo integré los materiales, para cuántas unidades integré esos materiales. Entonces puedo decir, tanto es. Además, considera el alquiler, la depreciación y otros elementos. Entonces, este fue el costo de producción. Con esos supuestos y los gastos de operación estimados, tengo una utilidad en ese mes o en esa semana de 200,000 lempiras. Entonces, bajo este supuesto, el proyecto es rentable. Y de ahí es donde sale el estado de resultados proyectado. No es la proyección financiera que hacemos los financistas de tirar 5 años para allá, proyectar el incremento en las ventas, proyectar el incremento en los costos, nada de eso, ¿ok? Esos lo van a ver más adelante los de auditoría y finanzas y los de administración de empresas. Entonces, una vez de que llegan a esta etapa, usted simplemente dirá, el proyecto lácteos no sé qué, colágeno no sé qué, panadería no sé cuánto, lo de las galletas no sé quién, no me acuerdo cómo es que la verdad no me pude aprender ningún nombre de sus empresas, y los que vendían los tenis, entonces el proyecto es rentable bajo los supuestos planteados. Ahí cierran el proyecto.
si esto les da utilidad. Si esto les da pérdida, o sea, sus supuestos están chacos, hay que corregir los supuestos. En términos académicos, no se aceptan proyectos que no sean rentables. En términos reales, entonces simplemente se explica así como está. La empresa tal que usted plantea con esos supuestos no es rentable. Tiene que cambiar, o sea, uno como financista le dice al inversionista, bajo los supuestos que usted planteó, no va a funcionar. Hay que cambiar los supuestos. ¿Qué significa? Que si usted está vendiendo un producto con la mejor tecnología, con los mejores materiales, con la mejor maquinaria, pero el precio del público o el precio de la competencia no le permite entrar con un precio que realmente pueda cubrir lo mejor que usted puede hacer, pues o entra con el precio que realmente usted puede soportar, aceptando que tal vez no va a vender tantas unidades. Entonces, toca cambiar los supuestos. Pero hay proyectos que no son rentables, sí, lo hay. Y simplemente se le dice, corrija. Hay financistas que dicen, todos los proyectos son rentables. Lo que realmente quieren decir es, los financistas tenemos la capacidad de hacer rentables los proyectos. Pero a veces los supuestos son completamente irreales. Entonces, esto que está aquí, lo voy a guardar porque no lo voy a perder, se lo voy a subir. Es punto de equilibrio. Ok, ese es punto de equilibrio. Siguiente etapa, ¿qué pasa acá? Te repito, ya no es el 17 de diciembre, es el 14. Si estuviéramos en presencial, lo que sucedería es, nos vemos tal fecha y todos vamos a exponer. Y si la clase pues dura una hora, se les da un promedio de 20 a 30 minutos para que ustedes se expongan con la premisa de que están en vivo, de que se pueden poner nerviosos, de que el equipo falle, de que falta un compañero, de que los compañeros van a hacer preguntas, la profesora va a hacer preguntas. Eso sucedería en presencial, pero estamos en teledocencia. ¿Cómo va a ser? Aquí sigue donde ustedes se van a grabar, explicando su proyecto, contando, o sea, vendiendo la empresa. Debe decir, perdón por decir somos. Se va a presentar el proyecto de la empresa tal, que se va a dedicar a vender tal producto en tal zona. Ahí que estoy haciendo, presentando la empresa. En la estrategia donde ustedes se presenten, y digo ustedes se presenten, es para entender nombre con cara. Están, yo sé, los que están acostumbrados a decir, bueno, buenos días, Lick, buenos días, mis compañeros, somos grupo tal, vamos a presentar tal empresa, y mis compañeros son A, B, C, D, E. Y cuando hacen esa dinámica, su compañero suele estar a la par, entonces suele voltearlo a ver y su compañero suele saludar, lo cual no sucede acá, a menos que ustedes estén todos en pantalla al mismo tiempo haciendo eso, donde alguien los presente y alguien diga el nombre que está diciendo soy yo. De lo contrario, si tengo situaciones donde se graban y yo empiezo a decir, mis compañeros son María, Pedro, Juan, Julia, Roberto, Nelson y tal, pero solo estoy yo. Entonces en el camino no sé quién es Nelson, no sé quién es Julia, no sé quién es María. Entonces, usted vea la estrategia con que se presenta. La más coloquial es, empiezan la sesión, todos en pantalla, alguien presenta, alguien saluda. O, a medida vayan hablando, muy buenas, soy fulano de tal y les converso de tal parte y empiezan a hablar. Esa es la otra manera de presentarse. Presentan la empresa. ¿Aquí de qué se trata? Lo que hicieron. El logo, aquí está. Es decir, no van a decirlo, sino que mientras va conversando, pues el que esté moderando transmite el logo y hable de sus valores, hable de su FODA, hable, o sea, venda la empresa como lo mejor que hay en el mundo. Alguien presente el producto. Cuénteme qué va a vender. Entonces ya con dos estoy bien clarito y lo describieron muy bien. Entonces ya dicen, nosotros vendemos los tenis unisex, son de tal manera, nosotros vendemos pan sin lactosa, ta, 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 ta. Usted lo dice, describa. Después de describir, ¿cómo lo fabrica? Pueden volver a poner ese diagrama, pueden
Simplemente explicar, compramos los materiales, revisamos la calidad, empieza un proceso de separación, de amase, de corte, de empaque, etc. Y luego viene la parte toral. Cuente cómo están esos costos, es decir, diciendo cuáles son los materiales, cuánto es lo que cuesta, o sea, dele la parte toral, porque estoy en contabilidad de costos. Cuando están en un proyecto financiero, simplemente decimos los supuestos de los costos son tales, bajo tales principios como importar la mercadería, los materiales, su arrendar la maquinaria, tercerizar los servicios contables, así lo decimos. En contabilidad de costos, como la parte toral es esa, es cuente qué hay, cuente cuánto cuesta. Y cómo tomaron la decisión del precio de venta. Para llegar al punto de equilibrio donde dicen, conforme a toda la información previa, el punto de equilibrio para la empresa tal es tantas unidades mensuales, semanales, dependerá de cómo usted planteó la información. Todo tiene que estar en los mismos tiempos. Por eso en su momento, aunque aquí creo que a ningún equipo le aplica, en su momento hubo un grupo que definía todo anual, porque el proceso era todo el año distintas actividades. Entonces decían, son tantos quintales en un año o tantos quintales anuales. Y listo. Y luego, proyección, que es lo que está acá, conforme la capacidad está instalada, entonces muestra el estado de resultado chiquitito y dice, bueno, en los supuestos planteados, la empresa gana tanto a la semana, al mes, al año, de acuerdo a cómo ustedes hayan escrito, y el proyecto es rentable bajo dichos supuestos. Entonces, esa presentación suele tomar un promedio de 10 a 15 minutos. ¿Por qué? Aquí lleva bastante. El costo lleva bastante para intentar organizar la información. Puntos importantes en este proceso. Uno, se graban y suben en algún lugar el video. Es decir, que cuando llegan a la tarea, por eso yo estoy transmitiendo toda la pantalla. Cuando llegan a esta tarea, ¿qué es lo que van a hacer? Van a mandar el archivo del proyecto ya por fin en PDF, porque ahorita lo han estado mandando en Word, y ese archivo pueden colocarlo antes del índice, o sea, una hoja entre la portada y el índice, o puede colocarlo al final, donde va a decir link donde está el video. Algunos se sienten cómodos y lo postean en YouTube, como yo hago con mis clases. Hay unos que no se sienten tan cómodos, que prefieren que esto sea lo más discreto posible, que solo la profesora lo vea. Está bien, pueden subirlo en un Drive, pero eso sí, asegúrese que el Drive tenga acceso público, porque yo voy a ver el video, entonces no tengo que estar diciendo, mire, deme permiso para tal, y no, mi computadora está sincronizada con un correo que consolida todo, que no es el correo de la universidad. Entonces, ese tipo de detalles, cuando hacen el Drive y lo ponen de que sea completamente privado, significa que yo no lo voy a ver. Y considerando que ustedes van a hacer una entrega en día de semana, es decir, en día laboral, estar diciéndole al grupo tal, por favor, denme acceso a su video, es bien complicado. Otros lo han subido en Facebook. Creo que solo un grupo lo subió en Facebook y yo no sé qué les pasó o no sé si es que en la grabación alguien dijo algo o algo mostró algo, no lo sé, pero que nomás le bloqueé el video. Entonces, como grupo número tal, yo no tengo acceso al video. Entonces, busquen el mecanismo que mejor les funcione. Igual, si fuera YouTube, se va a ver esos 3 días que yo reviso para entregar todo el sábado y después le da de baja el lunes siguiente. Y ya, borra el video si en dado caso no quieren que nadie lo vea. Entonces, eso va a estar aquí. En la presentación viene ya su informe final, ya en PDF, y el link donde voy a ver ese video. Porque la plataforma no les permite subir videos, son como bien livianos los archivos, es decir, que lo que va a llegar es de mala calidad. Situaciones particulares con esa grabación. Como están trabajando en equipo, les pasa 1.000.000 de cosas. Cada periodo se ponen cada vez más creativos. Puede que, uno, cada quien se grabe con un guión. O sea, yo voy a presentar tal cosa, fulano, y cada quien se grabe con un guión y alguien ensamble los videos. Mis honores para los que pueden hacer eso. Hay otros que tienen un nivel bastante avanzado, yo les digo, los admiro,
que hasta da gusto ver el video y me pregunto cómo lo arman, donde tienen el fondo de pantalla, tienen la presentación que se va moviendo y va apareciendo la pantallita donde la persona se está grabando. Generalmente lo hacen con algún gestor de video. Entonces, perfectamente. Ya no me acuerdo el que yo usaba en su momento, pero en mi caso particular, el disco que tenía antes mi laptop no lo aguantaba. Entonces se me calentaba demasiado la máquina hasta el punto donde se quedaba frisada. Entonces dejé de usarlo, pero si tienen mejores máquinas, adelante. Otros simplemente dicen, hacemos una sesión como esta, donde ustedes se planteen, alguien es el moderador, alguien está transmitiendo la presentación. ¿Qué no hacer? Por favor, no hagan esa situación donde, claro, la presentación final está en el orden que se hizo el informe. Entonces están los que simplemente lo hicieron a quemarropa y empezaron y van leyendo. Y es el turno de fulano y el fulano sigue leyendo. Y va el otro y el fulano sigue leyendo y el moderador va pasando. Y entonces quedan grabaciones donde dicen, no, bájalo un poquito más, voy a leer la siguiente parte. Quedan grabaciones así. Entonces hagan una presentación de lo más simple. Y están los que hacen la presentación y leen la pantalla. Si va a hacer eso, entonces primero lea todo el texto en voz alta para que sepa en qué parte se pueda trabar y esté listo. Porque a veces, así como me ha pasado, que estoy en vivo con ustedes y estoy escribiendo y las palabras no me salen bien, estoy tecleando mal, o empecé a leer algo y me di cuenta que dejé mal una coma y me quedo como, no era así. Y vienen esos silencios. En un video se siente todavía peor, ¿ok? Entonces tengan esos detalles con la grabación. La mejor manera que a usted le funcione. Si quieren utilizar una reunión de Google, está bien. Si pueden sincronizarlo con algún gestor, está bien. Reunirse todos juntos en una casa e irse grabando, está bien. La última alternativa, ¿qué tan posible es? Depende de cada equipo. Eso sí, depende de cada equipo. Y repito, la entrega será el 14 de diciembre. Porque ya si entregan el 17, para ese momento yo ya habré entregado todo y no habré recibido sus archivos, ¿ok? Eso es por la parte de... Se me perdió el archivo. Eso es por la parte de la clase. Luego, ese mismo 14 de diciembre que entregan esta presentación final, hacen la autoevaluación y la coevaluación. Del 100% del tercer parcial, 10 puntos se los regalan ustedes solitos y 20 puntos es el promedio de lo que le regalaron sus compañeros. Esta es la etapa donde yo me entero si todos trabajaron o si solo 2 o 3 trabajaron. Aquí es donde se nota. Entonces, esta es la matriz. Aquí está en el PDF, pero como les comenté al inicio, a esto me refiero cuando empiezan a grabar leyendo. Así como yo ahorita estoy buscando los archivos, a veces hacen esto en los videos. Entonces se ve que van pasando por todos lados. Okay. Aquí está. Esto que está aquí en PDF, que es el archivo que está desde el inicio del parcial, es este archivo que está en Word para que usted lo llene y lo haga la entrega individual. Consideren que este proceso, así como mencioné, usted solito se regala 10 puntos y sus compañeros le regalan 20 puntos. Este proceso equivale a una tarea más. Entonces, ¿qué ha pasado en el pasado? Valga la redundancia. La coevaluación me dijo que señor X no trabajó. Eso me dice la coevaluación. Pero, obviamente, eso yo no lo sé en los avances. En los avances todos tienen los mismos puntos. Eso no lo sé. La penalización viene aquí en la coevaluación. Pero para colmo de males, señor X, y créanme que eso ya me ha pasado en todos los periodos, el que aquí me informan que no trabaja, casualmente no mandó este archivo. O sea, casualmente no se regaló los 10 puntos. Y es como una tarea más. Usted no presenta la autoevaluación, usted no recibe esos 10 puntos. Usted recibirá, en dado caso, los puntos que el grupo se ganó por los 4 avances y la presentación.
pero aquí ya perdió sus 10 puntos y aquí sus compañeros ya me dijeron que no trabajó. Entonces, la nota, a pesar de que han trabajado en equipo, esta etapa hace que sean notas distintas. Entonces, más o menos, como a todos les voy devolviendo el archivo, ya saben cuánto van teniendo por los avances, usted dirá, bueno, si llevan 10, 20, 40, 60, 70. Tengo los 70. No significa automáticamente tengo 100, porque faltará que me dicen sus compañeros. Entonces, de 70, usted puede sacar los 30 de 30, puede sacar 25 de 30, puede sacar 20 de 30, y esa es la puntuación que va a quedar. Entonces, esta parte, les hago ese paréntesis porque hay unos que se les olvida esto, y como les digo, equivale a una tarea. Y esa actividad me ha dicho quienes realmente están trabajando en el equipo, aunque no lo creen. Entonces, desde el momento que lo intenté, porque la primera vez que hice la clase, simplemente dejé, todos tenían las mismas notas, pero las preguntas me decían, o sea, me daban a entender si el equipo estaba trabajando o si solo uno. Y lastimosamente hay situaciones donde un elemento está sosteniendo a todos. Entonces, a mí me parece injusto esa situación. O sea, lo tomarán pesado, pero ustedes son 26 y tengo 7 conectados. Y muy probable, creo que son de los grupos 1 y 2, que son los que no tengo ningún problema. Entonces, son esos detalles, ¿ok? Entonces, esos son la siguiente etapa, que ya finalizamos la clase el próximo 14 de diciembre. Y la estoy rayando con la fecha, pero es intencional. Porque después de aquí, pues simplemente usaré por muy tarde el viernes para revisar. Porque yo tengo que entregar todo el sábado, cuando generalmente yo reviso fines de semana y subo notas el lunes. Generalmente lo hago así, pero ahorita no me va a dar ese tiempo. Entonces, ojo ahí, por favor, ¿ok? Bien, ese es el contenido de la clase, ese es el contenido donde ya finalizamos todo. Y solamente por efectos informativos, aquí está. Usted se da 10 puntos, pero la evaluación de cada ítem son 5 puntos. Entonces usted dice, aquí me pongo 5, 5, 5, 5, equivale a 20. Pero ese 20 se convierte en un 50%, es decir, los 10 puntos. Y mientras que en la coevaluación usted evalúa a cada uno de los integrantes y la suma le da 20. Entonces, usted dice que María tiene 20, Pedro tiene 20, Julia tiene 20 y el otro tiene 20. Entonces, el promedio es 20. Y esa es la nota que se traslada. Pero si usted dice, María tiene 20, Julia tiene 10, el otro tiene 15, entonces así se va a ir promediando. Claro, usted hace el resto. Cuando yo construyo esto, simplemente digo, Julia dice que Mario, Pedro y Juan. Mario dice que Julia, Pedro y Mario. Y ya se me olvidaron los nombres. Entonces, y ahí tomo el promedio de lo que dicen sus compañeros. Así es como se asigna. Por eso están las notas aquí de cómo se va a hacer el cálculo. ¿Qué pasa ahí? Es cuestión de los equipos. Ahí cada quien ya sabe. Entonces, eso es como tal el contenido. Entonces aquí me despido del video